letras. Podemos utilizar marcadores, punta fina y manos a la obra. Dios les bendiga, mi nombre es Yesenia de Rodríguez y desde Venezuela quiero compartir con ustedes un pequeño obsequio que estuvieron elaborando mis hijas, Katherine y Julianis, para hablarles un poco acerca del regalo más grande que es uno de los atributos de Dios, es la gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios, en su definición más sencilla, la podemos definir como ese regalo inmerecido, algo que no merecemos, es recibir lo que no merecemos. En este caso es la salvación. Vamos a abrir el regalo, ¿verdad? La gracia. Y vamos a empezar a explicar algunos aspectos de la gracia de Dios que tienen que ver con la salvación. Para comenzar, vamos a hablar acerca de el regalo no merecido. La gracia de Dios es un favor no merecido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10, dice: no hay justo ni a uno, como está escrito, ¿verdad? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que todos somos pecadores y no hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno, ¿verdad? La Biblia enseña en su palabra que no hay nadie que sea perfecto. Y por eso la gracia de Dios es un favor no merecido. Pero antes de continuar vamos a tener una pequeña oración para elevar al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus misericordias. Enséñanos este día tu palabra, úsame como un instrumento útil en tus manos. Te pido para que sea usted obrando en cada uno de las oyentes y gracias por tu favor no merecido, tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Entonces, primeramente, la gracia de Dios, ¿verdad?, es un favor no merecido. La palabra de Dios dice que no hay nadie que merezca la salvación. No hay nadie que merezca la gracia de Dios. No hay nadie que sea justo. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice de la siguiente manera: mirad bien, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice: sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 3 veces santo. Dios es justo y nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer merecedores o merecedoras del cielo. Por eso es un favor no merecido. También, ¿verdad?, podemos ver que la gracia de Dios sobrepasa el pecado. La gracia de Dios sobrepasa el pecado. Romanos 5:20 dice de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el pecado reinó para muerte, pero también la gracia, dice la Biblia, que reina por la justicia para vida eterna. Entonces, cuando abunda el pecado, dice que sobreabundó la gracia, y esta va a reinar por la justicia para vida eterna. Recordemos que en el pasado Dios destruyó con el diluvio la tierra. También vemos cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el pecado había aumentado. Hoy día no es diferente. Hoy día el pecado ha aumentado. Hoy día cada persona se están yendo tras la idolatría. Hoy día vemos que hay mucho pecado, que las personas están yéndose a inmoralidad, a injusticia, y todas esas cosas hacen que el amor de muchos también se enfríe. Pero la Biblia enseña que sobreabunda la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Y qué bueno, ¿verdad?, que tenemos la gracia de Dios. Qué bueno que podemos recordar que Dios, por su gracia, es que nos da todo esto, nos da la salvación. También podemos ver como tercer punto que somos justificados gratuitamente. Romanos 3:24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es algo, la gracia de Dios es un don que nos da gratuitamente y Él nos justifica. ¿Qué significa justificación? La Biblia enseña, ¿verdad?, que fuimos justificados, pero buscando un poco la definición, un concepto, no busqué y dice de la siguiente manera: significa absolver, es decir, declarar justo. El Señor nos declaró justo, aun cuando nosotros somos pecadores, aun cuando nosotros no merecemos el cielo, aun cuando nosotros íbamos rumbo a la condenación eterna. La Biblia dice que ya estábamos condenados. La Biblia dice que en el libro de Apocalipsis ya la paga del pecado, ¿verdad?, es la muerte, en el libro de Romanos. Y la Biblia dice que en el libro de Juan dice que estábamos condenados. Ahora, significa también que proporciona una sentencia favorable en el juicio. Es el acto de quitar la culpa y la pena por el pecado. El Señor nos quitó la culpa, nos quitó la pena por el pecado. ¿Por qué? Porque la consecuencia por nuestro pecado era muerte eterna, era separación eterna. Y el Señor nos justificó, nos perdonó, nos quitó la culpa y nos hizo justos. Y de eso fue algo gratuito, es un don gratuito de Dios, un regalo. También, ¿verdad?, lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice la Biblia que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no es de nosotros, es un don de Dios. Y también en el libro de Colosenses, lo podemos ver en el capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros teníamos ya una sentencia. Nuestra sentencia era la condenación. Nuestra sentencia era que nosotros teníamos que ser condenados eternamente, ir a la muerte eterna. Cristo en la cruz anuló el acta de la sentencia que había contra nosotros. Y eso lo hizo por su gracia. No merecemos eso, no merecemos el sacrificio que Él hizo. Dice la Biblia que Él anuló esa acta, ¿verdad?, que había contra nosotros, era contraria, y Él la quitó de en medio. Y dice que la clavó en la cruz. Eso es justificación. Y eso es justificación gratuita. También, como punto 4,
podemos ver que por su gracia tenemos perdón y tenemos redención de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Perdón y redención se refiere al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Él pagó el precio con su sangre, dice la Biblia, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre. Él derramó su sangre en la cruz. Él clavó nuestros pecados en la cruz y Él nos otorgó el perdón. Y la Biblia dice según las riquezas de su gracia. No merecemos nada de esto, porque somos pecadores, porque íbamos rumbo a la condenación, pero fuimos justificados, ¿verdad? Fuimos perdonados y fuimos redimidos. La Biblia habla de perdón y redención. Él compró nuestra salvación en la cruz y nos otorgó el perdón por nuestros pecados. En el libro de Romanos 3:24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente la redención, solamente el perdón es a través de Cristo, no a través de más nadie. Por eso nosotros no podemos poner nuestra fe en las obras, no podemos poner nuestra fe en nosotros mismos, no podemos poner nuestra fe en una religión, solo es en Cristo Jesús. Y eso solo se recibe por gracia. Y como último punto, podemos decir que la gracia de Dios estaba encarnada en Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 17, dice de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia vino por medio de Jesucristo. El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que aquel verbo fue hecho carne. El Señor Jesucristo se encarnó, dejó su trono, dejó todo allá en el cielo, se hizo pobre, ¿verdad? Y dice la Biblia que su gracia se manifestó a todos los hombres. En el libro de Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice la Biblia que la gracia de Dios, ¿verdad?, se manifestó para salvación a todos los hombres a través de la encarnación de Cristo. Y por eso nosotros en este tiempo tan lindo que es el tiempo de Navidad, recordamos que nuestro Señor se hizo hombre, se encarnó, vino a la tierra para darnos salvación. Y esto es solo por su gracia. También dice que sin ese sacrificio en la cruz, nada de esto hubiese sido posible. Solamente por su sacrificio. Él murió por nosotros. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Solo por la gracia de Dios, Él fue a la cruz y Él murió para darnos vida eterna. La Biblia enseña que Él se hizo pobre. En el libro de 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuisteis enriquecidos. Él se hizo pobre, Él vino a esta tierra, Él murió por nuestros pecados y Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces este regalo es para todos, hermanos. Este regalo es para todo ser humano. Todo ser humano es pecador. Nadie merece
la salvación. El ser humano, ¿verdad? Así como es pecador, la gracia de Dios sobrepasa el pecado. El ser humano necesita perdón y redención para poder recibir la gracia de la salvación. Y el ser humano necesita ser justificado, como la palabra de Dios enseña. Todas estas palabras abarcan la gracia de Dios. Hechos 15:11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que la Biblia enseña, ¿verdad?, que por la gracia del Señor seremos salvos. Qué bonito regalo nos vino a dar el Señor. Qué bonito atributo tiene nuestro Padre Celestial, que es su gracia. Hermanos, feliz Navidad. Que cada persona pueda recibir este regalo tan maravilloso que Cristo vino a darnos a través de su gracia. Dios les bendiga.